ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Los saluda David Mendoza. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a través de todas las plataformas de 724.mx. Oigan, y pues también nos pueden encontrar en las redes sociales como Facebook, YouTube y Twitter, @724.mx. Oigan, pues queremos saludar a todos nuestros amigos de Uruguay, Argentina, Paraguay, Panamá, Colombia, República Dominicana, Chile, Perú y Estados Unidos, que nos pueden ver a través de la plataforma UCL. Unión Continental Latinoamérica, y bueno, pues les mandamos un gran abrazo hasta todos estos países. También les recordamos que tenemos un número de WhatsApp para que nos hagan llegar comentarios, saludos o mensajes de voz. Esto es al 55 65 05 10 37, 55 65 05 10 37. Recuerden, si nos hablan de UCL o nos mandan este mensaje a través de sus móviles, bueno, pues hay que anteponer el número 52. El día de hoy me acompaña en este panel y en estas vacaciones Eda Ena Villavicencio. Hola Eda, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola David, buenas tardes a todo el público de Cronómetro. Me da mucho gusto que me hayan vuelto a invitar y bueno, aquí estamos. Gracias Eda, qué bueno que estás por aquí con nosotros. En plenas vacaciones, yo creo que por eso nos trabamos, Edi, porque ya esto es Semana Santa, ya todo el mundo ya se fue de vacaciones, y nosotros estamos aquí trabajando, ni modo. Y también me acompaña Celina López. Hola Celina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo aquí súper tranquila y relajada y feliz porque por fin estamos profesores y también los estudiantes pues con unas merecidas vacaciones, ya disfrutando después de un buen momento de trabajo. Bueno, creo que ya lo necesitábamos todos. Oye, vacaciones que en muchos casos, bueno, todo el mundo estamos guardados aún en casa, ¿no? Y bueno, sí, pero por lo menos ya hicimos un break un poquito ante la situación. Y es que, fíjense que el cronómetro del día de hoy que nos trae, pues precisamente con Eda Ena y con Celina, pues tiene que ver con esta situación en la cual, bueno, pues hay una posibilidad, se ha estado mencionando alguna serie de circunstancias, elementos, políticas que se podrían seguir para regresar a clases. Y es que, y obviamente esto de manera presencial, y es que la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, declaró que el regreso a clases presenciales será cuando el semáforo epidemiológico esté en color verde, el personal educativo esté vacunado y exista un consenso entre los padres de familia y obviamente todas las autoridades. Sobre todo porque esto no necesariamente significa, bueno, que vamos a poder regresar a esa normalidad. Y es que la pandemia de COVID-19 condicionó algunas funciones de la Secretaría de Educación Pública, por lo que será necesario encontrar mecanismos para restablecer trámites y servicios sin descuidar las medidas sanitarias. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México dijo que si el programa de vacunación continúa avanzando, todos los niveles académicos estarían en condiciones de reiniciar sesiones presenciales el próximo ciclo escolar. El problema es que de toda la población mexicana apenas va el 5% de la población que ya recibió esta dosis y muchos de ellos todavía, en este 5%, apenas van en la primera dosis, por lo que sería necesario tener el refuerzo en la segunda. Y es que por motivos asociados a la pandemia de COVID-19 o por falta de recursos económicos, también se señaló que 5.2 millones de estudiantes de entre 3 y 29 años no se inscribieron en el ciclo escolar 2020-2021. Esto lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De estos, 3 millones son de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria, y 1.3 no se inscribió por motivos de COVID-19 y 1.6 por falta de recursos económicos. Hay que adicionar estos 5.2 millones de alumnos que 3.6 no se inscribieron porque simplemente dejaron los estudios para tener
que colocarse en el mercado laboral o ponerse a trabajar de lo que pudieran precisamente para poder ayudar a sus familias. Sobre los motivos asociados a la pandemia, para no inscribirse, el 26.6% de los encuestados considera también que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje. 25.3% señala que alguno de sus padres o tutores se quedaron sin trabajo y 21.9% carece de computadora y otros dispositivos o conexión a internet. Vaya panorama en el cual, bueno, pues nos tenemos que ir ajustando, Celina, sobre todo porque los números son verdaderamente dramáticos y, bueno, pues nos dan una radiografía general de qué condiciones están viviendo, bueno, pues los alumnos. Entonces, si te parece, primero empezamos. A ver, ¿es buena idea o no es buena idea regresar a clases, obviamente, dentro de este mismo proceso de la pandemia en la cual estamos viviendo? Mira, yo creo que lo que se ha planteado a partir de lo que ha comentado la secretaria de Educación, creo que es lo más sensato que se ha escuchado hasta este momento, porque al menos lo que nos ha demostrado la historia de todos estos pronósticos tan positivos de ya vamos a regresar el próximo ciclo escolar, sin conocer lo que está sucediendo alrededor de la pandemia, los resultados han sido definitivamente pues fallidos, ¿no? ¿A qué me refiero? Yo también creo que es fundamental el hecho de que ya estén todos los grados y todas las personas tengamos ya la vacuna, las dos dosis, para que esto sea mucho más seguro. Y eso tomando en cuenta que aún así no podemos confiar y además de la vacuna, debemos de regresar con todas estas medidas de higiene que se habían planteado desde el principio. El uso obligatorio de cubrebocas, tenemos que hacerlo también de manera gradual, tiene que ser el sistema híbrido forzosamente, en donde la mitad de los estudiantes van a la escuela, la otra mitad se queda en casa y seguimos tomando las clases, el lavado de manos constante, y bueno, también la organización en los descansos para vigilar que no haya un contacto tan cercano entre los estudiantes. Entonces, creo que sí es importante la vacuna. La vacuna ha cambiado en gran medida toda la manera como hemos visto los resultados positivos, definitivamente. Se vio anteriormente con varios países que intentaron hacer sus primeros regresos a clases desde mayo del año pasado, que entraron y esto repuntó en cuanto a los contagios que hubieron. Y esto pasó en varios países, fueron aproximadamente 20 países los que en mayo del año pasado intentaron regresar a clases. Después hubo otro intento en septiembre. Y en septiembre nuevamente sucedió en varios países como España, por ejemplo, en donde ya tenían controlado y se fueron otra vez hacia arriba en cuanto a los contagios. Para este entonces todavía no teníamos ni siquiera esperanzas de que existiera la vacuna. Además, tampoco se conocían muchos datos de cómo se transmite también este virus, que después se descubrió, por ejemplo, que gran parte de la transmisión no era como se pensaba a través de estas gotículas que eran habladas y que, bueno, hablabas y te caían y en ese momento te contagiabas, sino que más bien eran las que quedaban suspendidas y que a veces el hecho de que, por ejemplo, no tuvieras una careta o unos lentes también te podía poner en peligro, puesto que también entraba a través de los ojos. Y que además el uso de cubrebocas, tenía que ser el uso de cubrebocas realmente tomando en cuenta la parte de la boca, pero también la parte de la nariz, el uso no correcto del cubrebocas y de utilizar también cubrebocas que no son de los materiales adecuados, provocaba que también estas gotículas traspasaran esas barreras y que por lo tanto hubiera un gran contagio. Hay mucho mito sobre todo en este sentido y bueno, pues ha sido uno de los elementos que hemos ido aprendiendo ya un año de que esto, bueno, pues inició en México. Recordemos que el primer caso llega ya por febrero, se extiende todo lo que fue marzo, Edaena, y recordemos que nos mandaron a nuestras casas con todos nuestros hijos, órale, vámonos de Semana Santa. Decían que regresando de Semana Santa el asunto había ya concluido o habría concluido esta etapa, que el calor obviamente pues iba a actuar en contra del coronavirus, que esto era como una gripita. Recordemos por allá López-Gatell señalando todos estos elementos en su estrategia, que bueno, pues mira, ya nos ha llevado a más de 200,000 muertos, Edaena, tristemente en este país. Hay quienes señalan que son muchísimo más. Y bueno, pues lo que tenemos, Eda, es que nos cambió la vida. Y sobre todo, imagínate, Eda, si nosotros como adultos nos ha costado trabajo, ¿cómo te imaginas el clásico salón de clase
con tus hijos, Seda, con los hijos de todos nuestros amigos que nos están escuchando, pues un día a día de un niño que va en la primaria, que va en el kinder, que va en la secundaria, pues es de contacto permanente, es de estar corriendo por todos lados, es de estar, bueno, pues viviendo como un niño, precisamente experimentando, jugando, brincando, corriendo, gritando, escupiendo, cambiándose todo tipo de fluidos, porque se pasan el lunch, se pasan el refresco, se pasa todo. ¿Cómo vivimos y cómo obviamente establecemos esta nueva forma de ser y cómo se lo transmitimos a nuestros hijos? Diana Villavicencio. Vaya, desde el inicio de la pandemia, a mí me parece que hubo un intento de muchos estados por minimizar los riesgos. Cuando desde China, que eran los que tenían más experiencia, y la propia OMS nos decían, el potencial pandémico es muy alto, si no se toman medidas, va a ser pandemia, con un virus que además es mortal, con un virus que tiene un alto índice de contagio, del que no hay cura, del que no hay vacuna, del que no hay tratamiento posible. Pero parece que mucha gente, incluyendo muchos gobiernos, hicieron oídos sordos a estas recomendaciones. Y bueno, lo que decían básicamente la OMS y China con este mensaje es va a ser una pandemia muy, muy larga. O sea, y eso quedó establecido desde el principio. O sea, y cuando ellos decían muy, muy larga va a continuar hasta que no haya una vacuna. Va a continuar hasta que el 70% de la población no esté vacunada. Y va a ser mortal hasta que el 70% de la población no esté vacunada o exista un tratamiento. El tratamiento a la fecha no existe. La vacuna está, pero solamente está para la primera cepa. Y hay variantes, nuevas cepas que son mucho más agresivas, que son más contagiosas y para las que no hay vacuna. Entonces, desgraciadamente tenemos un panorama muy, muy gris al respecto. O sea, no hay tratamiento posible. Alemania, que ya había decretado el regreso a clases, ayer anunció que vuelve a cerrar. Es más, habían tenido creo que 3 o 4 semanas de regreso a clases, no con normalidad, habían adoptado un sistema híbrido en el que estaban haciendo la prueba de COVID cada 2 veces a la semana a los alumnos, para evitar que hubiera contagios, para regresar a casa a quienes tuvieran el virus, y lo que decidieron fue, pues vamos a volver a cerrar porque son muchos los casos, porque la nueva cepa es muy agresiva, y ayer volvió a cuarentena, ¿no? Y además va a tener una cuarentena muy rigurosa. Esto implica que ni siquiera las tiendas de alimentos van a abrir, porque lo que tienen es una cepa muy agresiva. Y entonces uno dice, ¿cómo aquí? Bueno, porque además es la contradicción. En Alemania cierran, o sea, y cierran todo, incluyendo las tiendas de autoservicio, porque nada más van a tener permiso de abrir el 3 de abril, así como que se abastecen hoy. Y se cierra todo. Abril, o sea, cierran todo. Se abastecen hoy. Y aquí, o sea, por el contrario, Sheinbaum dice, en agosto regresamos en la Ciudad de México a clases. O sea, es como completamente, o sea, son dos lógicas distintas. Parece que no escucharan, parece que no vieran, o sea, uno dice, ¿qué está pasando, no? O sea, y sí entiendo ese afán de normalidad, pero creo que es necesario ser conscientes. Yo también quisiera regresar a la vida normal. O sea, creo que todo el mundo quisiera, pero necesitamos aceptar una realidad y adaptarnos a ella. Celina, qué difícil ha sido, ¿no? Para los niños. A ver, hablemos un poco de los niños, porque ahora sí que, como decían por ahí en esa caricatura de los Simpson, ¿quién piensa en los niños? ¿Cómo ha sido este proceso con los niños precisamente que, bueno, pues están expuestos? Creo que nunca antes había visto, antes de la pandemia, creo que todos de alguna manera nos preguntábamos qué hacen los niños pegados a los celulares, qué hacen los niños frente a la computadora, qué hacen. Y hoy los mismos niños dicen, ya no quiero ver la computadora, ya no quiero ver el celular, ya estoy harto de este tipo de. Sí, claro, es parte de una contradicción que los mismos niños empiezan ya a resentir. ¿Cómo ves tú, cómo analizas esto tú, Celina López, sobre todo porque tienes contacto con muchos de estos chicos?
Mira, yo lo que he observado, por ejemplo, yo trabajo a nivel secundaria principalmente, y este nivel particularmente se ha visto afectado hacia cuadros de depresión y ansiedad muy severos, en donde los mismos chicos a veces hacen comentarios como, ¿qué pasa si no me importa absolutamente nada, por ejemplo? O sea, son cuadros que a veces para ellos de por sí son complicado poder entender lo que está sucediendo a su alrededor. Y de repente te preguntan, es que de verdad, siento que nada me importa, no quiero entregar las tareas porque de verdad no me importa si repruebo. Y lo peor de todo esto es que de alguna manera ellos tienen, digamos que muchas cuestiones en contra. Uno es que su cerebro está en pleno desarrollo. Su cerebro está ahorita justo reajustándose y ellos están en una búsqueda constante de identidad. Necesitan interactuar necesariamente con sus pares. Ahorita las peores personas con las que podrían estar, y perdón por esta expresión de peores personas, no lo estoy diciendo porque sea lo peor para ellos, bueno, para ellos desde el punto de vista externo, sino más bien que ellos desde su condición como adolescentes, estar con sus papás no es la mejor opción. Ellos realmente necesitan interactuar con sus pares para poder ir ajustando toda esta manera de concebir el mundo, de ver el mundo. Entonces, donde sí se han visto este tipo de cuadros frecuentes y que van en aumento, justo es en esta población. No quiere decir que los más pequeños no lo estén padeciendo, porque ellos también necesitan la socialización para poder aprender. De hecho, ellos necesitan actuar. Parte de lo que sería estos métodos de enseñanza-aprendizaje consisten justo en esta socialización, en trabajar en equipos, es muy lúdico su aprendizaje. Pero creo que en quienes está repercutiendo más definitivamente es en los adolescentes. Es complicado porque también a veces hay que referirlos con un psicólogo que les pueda permitir ir gestionando sus emociones, pero a ellos les gustaría a lo mejor que el psicólogo incluso fuera una persona que pudieran ver de frente. ¿Cuáles son las alternativas? Hacer todo también de manera online. Y entonces esto se vuelve en un círculo vicioso porque al final de cuentas ellos no tienen esta posibilidad de ver a la gente y ver si les puede ayudar en cierta manera, pero mientras esto no termine también, no van a poder seguir avanzando. Entonces, creo que sí es necesario, sin embargo, y bueno, como siempre le hemos planteado, aquí tenemos que pensar en esta cuestión de, tenemos que valorar, ¿no? Sí, sabemos que está afectando a la parte emocional, a la parte psicológica, pero si ellos llegan a contagiarse, que eso también se está viendo, en un principio se pensaba que al inicio de la pandemia que quienes podían correr más riesgo eran las personas adultas, las personas que tenían cierta edad, 60 en adelante. Sin embargo, cada vez es más frecuente ver historias donde lamentablemente son jovencitos de 13, 14, 15 años e incluso niños que están falleciendo y que ante esta realidad no hay manera de que nosotros les podamos decir, sí, no importa que nos pongamos en riesgo, regresemos todos al sistema presencial. Creo que es muy irresponsable ponderar la salud, en este caso emocional, que no quiero decir que no es importante, es fundamental definitivamente, y en la enseñanza, aprendizaje, es necesaria definitivamente. Tal vez lo que podemos hacer es romper un poco las rutinas que tenemos en clase, romper un poco el rigor. De repente nos concentramos en terminar el programa. Yo creo que hay que hacer paréntesis constantes y hacer que ellos hablen y que exterioricen lo que se está sucediendo, definitivamente. Claro, o sea, es importantísimo que ellos socialicen, es como la parte bonita de la vida. La escuela es algo muy, muy necesario. Y los maestros, bueno, incluso para los maestros es muchísimo mejor estar en clases presenciales, ver al alumno, si ya se aburrió o no se aburrió, que estar dando clases frente a una cámara apagada, ¿no? Porque además tienden mucho a eso. Y a veces, digo, en lo personal a mí no me gusta que tengan la cámara apagada, porque digo, vale, a lo mejor ni siquiera es... Y sin embargo, como otras cuestiones que también pesan, o sea, que a veces el alumno en la cocina o en el comedor con sus hermanos desayunando ahí, que si no trae los audífonos puestos, se escucha todo, o lo distraen mucho, y si tiene la cámara prendida, están pasando, lo están saludando, lo están molestando, etcétera, ¿no?
pero además también exhibe el nivel de vida. Y que a veces para los niños es como vergonzoso, ¿no? De, pues yo no quiero que vean dónde tomo clases. Entonces, por eso deciden apagar la cámara. Y bueno, hay como formas de ir llevando la vida con esta situación virtual que es muy, yo creo que a todos nos pesa, o sea, absolutamente a todos nos pesa. Pero es mucho más que irresponsable pensar en un regreso a clases. Irresponsable en todos los sentidos. Bueno, cuando hace un momento Celina hablaba de los experimentos que se hicieron, o los intentos por regresar a clases que se hicieron en los Estados Unidos, donde había periodistas que, por ejemplo, iban y tomaban fotos de cómo estaban socializando, ¿no? O grababan cómo estaban socializando en las aulas de clase y fuera de las aulas. Bueno, y resulta que la convivencia, aunque se había reducido al 50% o incluso al 20%, llegaban y abrazaban a los compañeritos, ¿no? Y además había abrazos masivos, así de todos, así, me da gusto verte, y bailaban, y etcétera. El cubrebocas, bueno, ni quien se acordara de usarlo, ¿no? O sea, entraban al salón y si el maestro les decía, pónganselo, entonces se lo ponían, si no. Oye, había un meme por ahí, Eda, donde decía que los niños recogiendo, los papás recogiendo a los niños de la escuela, pues que siempre la historia es, ¿y este suéter de quién es? ¿Por qué traes esta lonchera y este vaso? O sea, este no es tu cubrebocas, ¿dónde está tu careta? ¿Qué es lo que pasa? Porque bueno, pues es la naturaleza de los niños, es la naturaleza, obviamente, de todos estos chicos que, bueno, pues están aprendiendo, pero bajo estas circunstancias, la verdad es que la situación se torna cada vez más difícil. Claro, es mucho más que difícil. La OMS, hace me parece que 2 meses, en febrero, sacó una serie de lineamientos y recomendaciones de cómo regresar a clases. O sea, planteaba un retorno gradual, planteaba hacerse una serie de preguntas que iban dirigidas a los padres de familia para que ellos tomaran la decisión de si sus hijos regresaban a clases o no. Y también eran una serie de lineamientos dirigidos a los gobiernos para decidir si adoptaban la política de regresar a clases y cómo lo hacían, si adoptaban modelos híbridos. Bueno, que más bien el modelo híbrido era como tenía que ser, ¿no? O era, o en todos los países. Y en el caso de países como México, donde las aulas están tan saturadas, sí, habría que pensar en la viabilidad de un modelo híbrido. Y habría que pensarlo también en términos de cómo se está comportando la población infantil frente al COVID en México. Porque el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, cuando hacen su regreso a clases, comprueba que en efecto los niños tienen muy pocas posibilidades de tener consecuencias graves o enfermarse de una forma grave de COVID. O sea, dice, la enfermedad no se agrava. Es muy baja la tasa en que se agrava. Sin embargo, lo contrasta con su población hispana. Y la población hispana tiene 8 veces más probabilidades de tener consecuencias graves o de padecer la enfermedad de una forma muy severa, que incluso puede ser mortal o llega a la mortalidad. Y entonces esta condición de que pareciera... que a veces raya en lo racista de por qué es tan diferente una población a otra, pero que finalmente hay una condición genética ahí, pues resulta que nosotros, como mexicanos, sí tenemos mucho más riesgo, o más bien nuestra población infantil tiene más riesgo de agravarse. Y entonces yo diría, pues no hay ni la posibilidad del sistema híbrido en términos de vamos a regresar porque hay las condiciones, ni por las condiciones en el aula, ni tampoco por las condiciones en términos de morbilidad, de riesgos, en términos de riesgo para nuestros niños. Aún más, no lo he consultado recientemente, pero entre los maestros, a pesar de que no están yendo a dar clases, por el hecho
de que tienen que estar yendo a conseguir materiales, por el hecho de que tienen que estar como buscando muchas más cosas y a veces saliendo más que alguna o que otra parte de la población, también hay una condición de morbilidad muy grande. Oye, por supuesto, los profesores pues tienen que se suben al transporte público muchos, obviamente tienen que ir por materiales, se reúnen con más adultos y esto, bueno, pues va provocando precisamente que tengan más posibilidades de contagiarse y por ende contagiar a los niños. Oigan, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa antes de que te regrese la palabra, Eda, porque ya nos viene la guillotina aquí. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos el día de hoy platicando con Celina López y con Edaena Villavicencio sobre este posible regreso a clases de los alumnos que se está proponiendo. Y sí me gustaría que pudiéramos hablar a lo mejor de un poquito sobre este programa que se estaba planteando en San Luis Potosí y que echaron para atrás las autoridades porque, pues bueno, pues era parte de un proyecto de cómo podrían regresar en ciertos aspectos y sobre otro tipo de programas que están generando también escuelas particulares, sobre todo en niños pequeños que van en kinder, que van en preescolar y algunos hasta en primaria que le llaman como un sistema burbuja, ¿no? Donde, bueno, pues sí hay una interacción, pero la interacción es mínima y en espacios libres. Amigos, estamos en este cronómetro 2020, regresamos en un momento. Redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, todo en un solo lugar. 724 Noticias, con José Luis Arévalo. Noticias con sentido humano. Ahora sí, Edaena, perdóname porque te corté bien feo la idea hace rato, pero ya el corte estaba encima de nosotros. Vamos a retomar lo que estabas diciendo, por favor. Bueno, ha habido una gran población de profesores que se han muerto y eso se nota mucho en las vacantes, sobre todo en la UNAM. Mi hija, por ejemplo, estudia en la secundaria, en iniciación universitaria, y bueno, haya sido un lloradero cada vez que se muere un maestro, ¿no? Por mi parte también, porque en mi caso han sido colegas, han sido profesores, han sido como compañeros con los que estudié, incluso que fallecen y pues sus clases quedan vacantes y no hay quien, desgraciadamente, no hay quien las esté llenando. Sí, claro, no hay alguien que cubra esos perfiles. Incluso el problema es que de los paros ahorita en la universidad también se deriva de esto. En la Dirección General de Personal de la UNAM empezó a fallecer gente y ellos se fueron a paro, fueron los primeros en irse a paro y con el paro, pues por supuesto que retrasaron los pagos. Entonces, digo, ¿en serio vamos a pensar en regresar a clases? O sea, ¿en serio que los niños jueguen un rato vale la vida de sus padres? Porque además hay que pensar en esto también, o sea, ¿quién se va a hacer cargo de los huérfanos? Ese es un grave problema que viene y que se está presentando ya, sobre todo porque se están destruyendo las familias. Celina, hay casos obviamente muy cercanos donde precisamente pues los hermanitos, los papás que están falleciendo precisamente por esta situación. Y eso es un grave problema social que obviamente si lo ligamos a estos 5.2 millones de alumnos que dejaron ya de participar o que dejaron de asistir a la escuela, se va a convertir en un problema de dimensiones pues prácticamente incalculables. Sí, definitivamente, ahorita que mencionaba Edaena, las lamentables pérdidas que se han tenido de colegas, de compañeros, no solamente repercuten directamente en la familia, que es quien lo vive definitivamente con mayor impacto, sino que también muchas veces se da, por ejemplo, sobre todo, creo que entre más joven sea la persona, el impacto que tiene a la comunidad donde se encuentra es mayor. En la comunidad donde yo trabajo, lamentablemente tuvimos la pérdida de un pequeño y que se notó inmediatamente cómo desmotivó e impactó impresionantemente en toda la comunidad educativa. Es una comunidad mediana, no es una comunidad grande, tampoco es pequeña.
Sin embargo, todos se conocen, son comunidades en donde al final todos se conocen, todos se ubican perfectamente porque son compañeros que están estudiando desde los primeros años de la primaria y se van incorporando poco a poco, entonces es imposible no verlos, no ubicarlos. Entonces, este es otro de los problemas que también podemos ver, que de alguna forma, si ya por sí la situación es compleja, una pérdida de estas características definitivamente sacude a la comunidad y hace que se replantee si es necesario regresar a clases bajo estas circunstancias. También quisiera retomar un poquito esto que mencionabas de estas comunidades burbuja, que han tenido un impacto positivo, sobre todo en aquellos lugares donde se puede llegar a hacer. Hay que tomar en cuenta que la diversidad que tenemos en México, en nuestro México, es impresionante en todo sentido, y que este tipo de comunidades solamente se pueden hacer generalmente en comunidades perfectamente bien organizadas, porque tienen que ser donde todos se conozcan. Al final vamos a recibir a un niño de otra persona, pero es que además la persona que va a permitir que su hijo vaya a mi casa, me lo va a dejar, o sea, me está dejando una responsabilidad enorme. No solamente se la deja a la maestra, se la deja también a la maestra, y que no cualquiera puede a lo mejor tener la valentía de decir sí, a menos que conozcas definitivamente a la persona. Entonces, este tipo de, al menos donde se están haciendo, es en escuelas privadas, donde la cantidad de alumnos así lo permite. Para que nuestro auditorio, si no conoce este sistema, cómo es que se lleva a cabo, normalmente se asignan anfitriones. Estos anfitriones se pueden rolar o puede ser uno permanente según la disponibilidad del espacio y también del tiempo que tenga el anfitrión, por supuesto. Y lo que se hace es simplemente que más o menos son 4 niños los que asisten, la maestra les da clases a esos 4 niños y de esta manera pues van haciendo un rol de tal forma que todos los niños tengan la posibilidad también de poder estar juntos de alguna forma, sin estar en contacto, pero sí juntos. Esto le permite a la profesora o al profesor que está a cargo de ellos tener mayor control de que los niños no estén en constante contacto. Y también a los niños pues obviamente les permite socializar. Ha funcionado principalmente con niños pequeños. Esto se está haciendo en lo que es el kinder, el preescolar, y ha funcionado positivamente. Pero repito, es para comunidades muy pequeñas. ¿Qué pasa? Y además que tienen la cantidad de profesores suficientes para poder, poder tener a estas pequeñas burbujas y estar a cargo de ellos. Oye, Celina, aquí permíteme tantito, porque aquí hay un detalle que es muy, híjole, es discriminador, o sea, si me permite señalarlo así, porque entonces, ¿qué pasa con las escuelas públicas? O sea, esto está sucediendo en comunidades donde son escuelas privadas, pero ¿qué está pasando entonces con las escuelas públicas? Porque ahí tenemos un problema social muy grande, Edaena, porque muchas personas que se quedaron inclusive sin trabajo tuvieron que migrar a sus hijos a la escuela pública y la escuela pública no está teniendo la capacidad necesaria, sobre todo para poder fortalecer e impulsar todo este tipo de procesos. Efectivamente, a mí me parece que lo que hay que hacer es reforzar la educación en línea. O sea, buscar la manera de hacerla más atractiva a los alumnos, incluso de hacer los grupos más pequeños, para que puedan interactuar un poquito más. Además, me parece que, bueno, ustedes saben que no es la educación virtual o la educación en línea no es un modelo nuevo, y aunque se da generalmente para, pues digamos, para niveles más avanzados, donde la edad también es más avanzada y puede funcionar muy bien, pensándolo en términos de niños pequeños, escuelas como el antiguo CELE de la UNAM, ahorita en ALT, pues tienen dinámicas muy buenas para trabajar con los estudiantes, entonces los hacen participar en todo el tiempo, les generan grupos apartados para que ellos socialicen sin intervención del profesor, ¿no? O sea, ya hacen como sus dinámicas completamente distintas, hacen, pues digamos, tienen una didáctica mucho menos aburrida, una dinámica más bien mucho menos aburrida, porque tienen estrategias para trabajar así. A mí me parece que eso es lo que hay que reforzar y que si requieren un tiempo para capacitarse, pues a lo mejor que habría que tomarse ese tiempo, dejar a los niños un poco, extenderles un poquito más las vacaciones en línea, las vacaciones de este periodo de Semana Santa, capacitar más a los profesores y regresar con dinámicas un poco distintas, que atraigan más a los alumnos, que les permitan socializar aún en línea, porque
porque pues no es lo mismo que yo esté frente a una televisión donde la comunicación es unidireccional, a estar interactuando, porque uno dice que no, pero la verdad es que sí interactuamos en la pantalla, ¿no? No es lo mismo estar platicando con el pez que estar platicando con mi amigo David, que estar platicando con mi amiga Celina, porque además eso sí nos da vida. O sea, eso sí nos llena, nos estimula, es muchas cosas, y entre los niños también ocurre, ¿no? Yo de repente escucho a mi hija y veo a otros niños que están muertos de risa frente al celular, y no se ríen, bueno, solamente porque están en TikTok y estas cosas. A veces es por lo que les comentó la compañera, ¿no? La amiguita de la prepa que vive a 10 kilómetros, ¿no? Claro, y esto también ha provocado, bueno, pues que haya una nueva forma de interacción. Vaya, los niños también han tratado de explicar o exponer o de tratar de generar extensiones de lo que era su vida cotidiana, ¿no? Y tratar de hacer reuniones después de clase. Oye, ¿me puedes generar una liga para poder beber con mis amiguitos? Casi tener el recreo, ¿no? Y esto, bueno, pues va ajustando sin duda cambios. Juntos. Se conectan, ven una película juntos, comen palomitas, eso, la comentan, le ponen pausa para comentarla, para reírse, para decirle, te pareces a la de los chinitos, etcétera, ¿no? Claro, por supuesto. Nosotros a veces nos angustiamos más, pero nos llevan 3 pasos de ventaja. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis porque, o sea, sí, en efecto, esta situación nos ha obligado a buscar alternativas, definitivamente, no solamente a los adultos, también a los jóvenes. Sin embargo, sí hay ciertos elementos que van en nuestra contra y que por los cuales no podemos hacer absolutamente nada. Y hay que recordar que México no tiene el mejor internet, conectividad a internet del mundo. De hecho, tenemos uno de los peorcitos. Y no importa que tú contrates el mejor sistema de internet, si te encuentras en algún lugar donde por X o Y razón hay mucha gente que tiene tu mismo servicio, hay interferencias constantes. Y esto lo podemos estar viendo quienes tenemos pues ahora sí que la fortuna de tener internet, acceso a internet. Ahora, quienes no lo tienen es una situación totalmente diferente. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido que estamos en plena clase y de repente el compañerito, el alumno con el que estamos, entra y sale en la sesión? Y la angustia de decir, ¿sabes qué? No te escucho, voy a volver a entrar, si no te preocupes, o estamos simplemente en Zoom. Ya me ha pasado que, es angustiante, ¿no? Que uno está frente a la clase y de repente uno empieza a hablarle a nadie, porque simplemente se te fue la señal y de verdad parecen señales, sesiones espiritistas, ¿no? ¿Estás ahí? Sí, exacto. Y es esta incapacidad definitivamente de que, bueno, son situaciones que nos rebasan y que no hay manera de que podamos hacer algo. Digo, hay zonas ya muy extremas en donde, por ejemplo, se encuentran cerca del colegio militar, donde pues ni siquiera tienen la esperanza de tener internet, por muy potente que tengan el mismo colegio militar les va a evitar poder tenerla por cuestiones de seguridad, ¿no? Entonces, creo que también esa es una cuestión muy compleja dentro de México, en donde también habría que exigirle a las compañías que distribuyen este servicio, que de verdad ya es momento de que nos metan un internet de muy buena calidad. Yo recuerdo, anteriormente yo daba clases de español para extranjeros también, y tenía principalmente coreanos. Ellos llegaban aquí en México y era una desesperación porque estaban acostumbrados al internet de alta calidad que tienen en Corea del Sur, por supuesto. Entonces decían, es que es lentísimo. Ellos estaban acostumbrados a la inmediatez de los segundos, en donde tú le das clic a cualquier icono e inmediatamente te abre la ventana. Y aquí era, me tengo que esperar 30 segundos a que me abra, eso es lentísimo. Ahora imaginen a una importante cantidad de población conectada al mismo tiempo, esto se vuelve caótico, ¿sí? Entonces creo que en un panorama idóneo, sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Daina, buscar alternativas debe ser nuestra naturaleza, no culpar, pero ante ciertas imposibilidades, yo creo que lo que continúa es comenzar no a conformarnos, sino también a exigir a quienes dan este tipo de servicios que por favor se inviertan en ese servicio para que ofrezcan un servicio también de calidad, ¿no?
Así es. Oigan, amigas, pues el día de hoy se nos acabó el tiempo y no quisiera irme antes, obviamente, agradecerle a Celina López y a Edaena Villavicencio que hayan estado aquí con nosotros, sino que déjenme comentarles que el día de hoy, pues, Erika Argueta no pudo estar con nosotros porque falleció su abuelita, Genoveva Vázquez. Entonces, bueno, pues queremos enviarle un gran abrazo a Erika Argueta, panelista, compañera y amiga de todos nosotros en este cronómetro 2020. Y bueno, pues amigos, pues disfruten sus vacaciones. Literal, estamos en esta plena Semana Santa, mientras unos están de vacaciones disfrutando algún paraje, en alguna playa, pues a nosotros nos tocó estar por aquí. Muchísimas gracias. Se despide de ustedes David Mendoza. Gracias, que tengan una excelente tarde. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Cronómetro 2020.